Tu casa apesta, mamá. Prefiero vivir con mi suegra que seguir un día más en esta posilga. Esas fueron las palabras exactas que mi hija Mariana me escupió hace 3 semanas, mientras arrastraba sus maletas por la sala de mi humilde casa en Coyoacán. Tengo 62 años, y pensé que ya había experimentado todos los tipos de dolor que la vida puede ofrecer. Enterré a mi esposo hace 23 años, crié sola a mi hija trabajando dobles turnos como enfermera. Sobreviví a una cirugía de vesícula que casi me mata en 2016. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el veneno en los ojos de mi propia hija aquel domingo 28 de septiembre. Antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber qué tan lejos están llegando nuestras historias. Permítanme retroceder un poco, porque esta historia no comenzó ese día. La traición nunca llega de golpe, ¿verdad? Llega despacio, con pasos silenciosos, disfrazada de pequeñas crueldades que una ignora porque el amor de madre te ciega. Durante los últimos 8 meses, desde que Mariana, su esposo Roberto y mis 2 nietos, Lucas y Valentina, se mudaron temporalmente conmigo tras perder su departamento, noté cambios sutiles en mi hija. Al principio fueron comentarios aparentemente inocentes. En la cena de Año Nuevo, frente a mis hermanas y sus familias, Mariana miró alrededor de mi comedor y dijo con una risita que parecía inofensiva: «Mamá conserva los mismos muebles desde 1998. Es vintage, supongo». Todos rieron. Yo también reí, aunque algo dentro de mí se torció incómodo. Mi hermana Patricia me miró con lástima. Luego vinieron las comparaciones. Cada vez que visitaban a Sofía, la madre de Roberto, Mariana regresaba con historias elaboradas sobre la mansión de su suegra en las Lomas. «Sofía tiene un jardín con fuente, mamá, y 3 baños completos. Imagínate, 3. Lo decía mirando nuestro único baño compartido como si fuera una letrina medieval. Valentina, mi nieta de 10 años, comenzó a decir cosas extrañas también. «Abuela Sofía tiene una casa como de película». «¿Por qué tu casa es tan chiquita, abuela Elena?» Tragué cada comentario como si fueran píldoras amargas. Me decía que era sensibilidad exagerada de mi parte, que Mariana estaba estresada por sus problemas económicos, que no era personal. Pero el 22 de septiembre, durante la cena de cumpleaños de Lucas, mi nieto de 8 años, algo cambió definitivamente. Había preparado un pastel de chocolate casero, el favorito de Lucas desde que tenía 3 años. Gasté 300 pesos en decoraciones modestas, globos azules y una piñata pequeña. Invité a mis hermanas, algunos primos. Nada ostentoso, pero hecho con amor y el dinero que pude reunir de mi pensión. Cuando Lucas sopló las velitas, Mariana tomó fotos y murmuró lo suficientemente alto para que yo escuchara: «El año que viene haremos tu fiesta en casa de tu abuela Sofía, algo decente, con payasos profesionales y una alberca». Roberto la miró incómodo, pero no dijo nada. Nunca decía nada. Mi cuñado siempre fue un hombre callado, de esos que evitan confrontaciones. En ese momento no lo sabía, pero Roberto guardaba secretos propios, razones personales para tolerar la crueldad de mi hija hacia mí. Después de la fiesta, mientras yo lavaba platos en la cocina diminuta que tanto parecía molestarle a Mariana, la escuché hablar por teléfono en el patio. Su voz tenía ese tono cómplice que usamos cuando hablamos con alguien que comparte nuestros sentimientos menos nobles. «No, Sofía, no puedo más. Es deprimente vivir aquí. Las paredes tienen humedad, el barrio es ruidoso, y mamá cocina con tanta grasa que toda la ropa huele a fritanga». Me quedé paralizada con un plato entre las manos. El agua jabonosa goteaba de mis dedos arrugados mientras el corazón se me hacía pedazos escuchando a mi única hija, la niña que amamanté durante 2 años, que llevé cargando kilómetros cuando no teníamos dinero para camiones, describirme y mi hogar como algo de lo que había que escapar. Sofía algo le respondió que no alcancé a escuchar, pero la risa de Mariana fue clara como cristal. «Tienes razón. Ya es hora de que mamá entienda su lugar. Nosotros merecemos algo mejor». Esa noche lloré en silencio en mi habitación, mordiéndome la almohada para que no me escucharan. Me pregunté dónde había fallado como madre.
Recordé todas las noches que me salté cenas para que Mariana pudiera tener útiles escolares nuevos. Los 3 trabajos simultáneos que tuve cuando ella estaba en la universidad privada que tanto quería. La beca parcial no cubría todo, así que yo cubría el resto limpiando oficinas de madrugada después de mis turnos en el hospital. El 25 de septiembre, Mariana comenzó a empacar. No lo hizo discretamente. Dejaba cajas en medio de la sala, suspiraba dramáticamente cada vez que doblaba ropa, hacía comentarios en voz alta sobre finalmente salir de aquí y empezar una nueva vida en un lugar digno. Valentina y Lucas me miraban confundidos. Lucas me abrazó llorando una tarde y me preguntó si habían hecho algo malo, si por eso tenían que irse. No, mi amor, le susurré acariciando su cabello castaño. Los adultos a veces tomamos decisiones complicadas, pero la abuela siempre los va a amar. ¿Está bien? Valentina, más perceptiva que su hermano, me dijo algo que todavía me persigue. Mamá dice que la casa de abuela Sofía es mejor. Pero yo no quiero irme, abuela Elena. Aquí haces las mejores quesadillas. Entonces llegó el domingo 28 de septiembre. Día que quedará marcado en mi memoria como el día que mi hija me arrancó la dignidad frente a toda la familia. Era mediodía. Mariana terminaba de meter las últimas cosas en el coche de Roberto cuando llegaron mis hermanas Patricia y Claudia con comida para compartir, sin saber lo que estaba pasando. La tensión era tan espesa que podía cortarse con cuchillo. Roberto cargaba maletas evitando mi mirada. Los niños estaban callados, asustados. Patricia preguntó inocentemente, ¿se van de viaje? Y ahí fue cuando Mariana explotó, como si hubiera estado esperando una audiencia para su performance final. Se volteó hacia mí con los ojos encendidos de algo que solo puedo describir como desprecio puro. No, tía, nos vamos a vivir con mi suegra. A una casa de verdad, una casa donde no hay que preocuparse por cucarachas, donde los muebles no son reliquias de museo, donde hay espacio para respirar sin oler a comida grasosa todo el tiempo. Tu casa apesta, mamá. Apesta a viejo, a pobre, a conformismo. Mis hijos merecen crecer en un lugar bonito, no en esta... Hizo un gesto despectivo abarcando mi sala, mi hogar de 30 años, en esta posilga. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia y Claudia se quedaron boquiabiertas. Hasta Roberto pareció sorprendido por la virulencia del ataque. Yo simplemente me quedé ahí, de pie junto a mi vieja mesa de comedor heredada de mi madre, sintiendo como si me hubieran abofeteado con todas las fuerzas. Mariana no había terminado. Tomó a Valentina de la mano con brusquedad y añadió, «Vamos, niños, digan adiós a su abuela. Nos espera una vida mejor». Y luego, mirándome directamente, escupió las palabras finales. La mansión de mi suegra es mejor en todos los sentidos, incluida ella. Cerró la puerta de un portazo tan fuerte que hizo vibrar el cuadro de mi difunto esposo en la pared. El motor del coche rugió. Y se fueron. Mis hermanas corrieron a abrazarme, pero yo estaba en shock, demasiado aturdida para llorar. Patricia maldecía entre dientes. Claudia llamaba a Mariana 1000 cosas horribles. Pero yo solo podía pensar en una cosa. Acababa de perder a mi hija. Y por la forma en que lo hizo, por el veneno en cada palabra, supe que esto no era solo un arranque de enojo. Era algo planeado, algo que llevaba tiempo cocinándose. Esa noche, sola en mi casa que de pronto parecía demasiado grande y demasiado vacía, me senté en el sillón que Mariana había llamado reliquia de museo y finalmente lloré. Lloré por la niña dulce que solía traerme flores del jardín. Lloré por los domingos que pasábamos horneando galletas juntas. Lloré por la joven madre que me suplicó que la ayudara cuando nació Valentina y no sabía cómo cambiar un pañal. ¿Dónde se había ido esa Mariana? ¿Cuándo se convirtió en esta desconocida capaz de humillarme así? No lo sabía entonces, pero esa humillación era solo el comienzo. En 72 horas, mi vida tranquila de jubilada se convertiría en una pesadilla legal. Y descubriría que las palabras crueles de mi hija eran la punta de un iceberg de traición que me dejaría sin aliento. Pero esa noche, mientras la luna se colaba por las cortinas desteñidas de mi ventana,
Yo todavía era solo una madre con el corazón roto, preguntándome qué había hecho para merecer tanto odio de la persona que más amaba en este mundo. El miércoles 1 de octubre, 3 días después del portazo, estaba regando mis geranios en el patio cuando sonó el timbre con insistencia. Eran las 9 de la mañana. Aún llevaba puesta mi bata vieja, esa que Mariana solía criticar diciéndome que parecía de hospital psiquiátrico. Abrí la puerta esperando al cartero o quizás a doña Refugio, mi vecina que siempre pedía prestado azúcar. En cambio, encontré a 2 oficiales de policía. «¿Elena Castillo?», preguntó el más joven, un hombre de unos 30 años con bigote recortado y expresión seria. Mi corazón dio un vuelco inmediato. Cuando tienes 62 años y la policía aparece en tu puerta sin aviso, la mente salta automáticamente a las peores conclusiones. Accidentes, muertes, tragedias. ¿Soy yo? ¿Pasó algo con mi familia? ¿Mis nietos están bien? Las palabras salieron atropelladas, cargadas de pánico. El oficial mayor, una mujer de cabello recogido en chongo apretado, consultó una carpeta. «Necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas sobre un reporte de robo». Su hija Mariana Castillo presentó una denuncia formal ayer en la tarde. La acusa de hurto de artículos de valor que pertenecen a la familia de su yerno. El mundo se detuvo. Mis manos comenzaron a temblar sosteniendo el marco de la puerta. Robo. Mi propia hija me acusaba de ladrona. Debe haber un error, balbuceé, sintiendo cómo la sangre abandonaba mi rostro. Yo jamás he robado nada en mi vida. La oficial mantuvo su tono profesional pero no hostil. Por eso necesitamos su versión de los hechos, señora. Puede venir voluntariamente ahora o podemos proceder de manera formal. Su elección. Me vestí con manos temblorosas, poniéndome el primer vestido que encontré. Llamé a mi hermana Patricia desde el baño, susurrando desesperada que la policía estaba en mi casa, que Mariana había hecho algo imperdonable. Patricia gritó tantas obscenidades que tuve que alejar el teléfono de mi oreja, pero prometió encontrarme en la delegación. En la patrulla, mientras veía pasar las calles de mi colonia, traté de procesar lo absurdo de la situación. ¿Robo? ¿Qué supuestamente habría robado? Viví con Mariana y su familia 8 meses. Nunca toqué sus pertenencias sin permiso. Jamás entré a su habitación sin que me lo pidieran. Respeté su privacidad incluso cuando vivían bajo mi techo, comiendo mi comida, usando mis servicios sin pagar un solo peso de renta. En la delegación me hicieron esperar 40 minutos en una sala fría con olor a desinfectante barato y café requemado. Patricia llegó furiosa, abrazándome como si acabaran de acusarme de asesinato. Finalmente, nos llamaron a una oficina donde un detective de mediana edad llamado Ortega revisaba papeles con expresión aburrida. «Señora Castillo, su hija alega que usted sustrajo de su equipaje un juego de joyas valuadas, un collar de perlas, aretes de diamantes y una pulsera de oro blanco. Según el reporte, estas piezas pertenecían originalmente a la familia de Roberto Salazar, su yerno, y tienen un valor aproximado de 250,000 pesos. ¿Tiene conocimiento de estos artículos?» La habitación dio vueltas. 250,000 pesos. Las joyas que él describía eran las mismas que mi madre me heredó cuando murió en 2010. Las mismas que yo le regalé a Mariana en su boda hace 12 años, diciéndole que pasaran de generación en generación. Las perlas eran de mi abuela paterna. Los aretes, un regalo que mi esposo difunto me dio en nuestro 10º aniversario. La pulsera la compré yo misma con mi primer sueldo como enfermera titulada. «Esas joyas son mías», respondí con voz quebrada pero firme. «Fueron herencia de mi madre y de mi difunto esposo. Se las regalé a Mariana el día de su boda. Tengo fotografías, documentos, todo». El detective alzó una ceja. «Su hija afirma lo contrario. Dice que las piezas pertenecen a la familia Salazar desde hace 3 generaciones y que usted las tomó sin permiso de su habitación 2 días antes de que se mudaran». Patricia explotó. «Eso es mentira. Mi hermana jamás ha robado nada. Esa desgraciada de Mariana está inventando todo». El detective la ignoró, concentrado en mí. «¿Puede probar la procedencia de esas joyas, señora Castillo?» «Sí», respondí.
aunque mi mente corría frenética tratando de recordar dónde guardaba los documentos antiguos. Tengo el certificado de autenticidad de las perlas que vino con la herencia de mi madre, las facturas de los aretes que compró mi esposo en 1993 en una joyería de Polanco, y fotografías mías usando todas esas piezas años antes de que Mariana naciera siquiera. Algo cambió en la expresión del detective. Tomó notas. ¿Dónde están esas joyas actualmente? No lo sé, se las di a mi hija. Supongo que ella las tiene. O las tenía. El detective cerró la carpeta. Necesito que reúna todas esas pruebas que mencionó. Fotografías, facturas, certificados, lo que tenga. Mientras tanto, no puede acercarse a su hija ni contactarla de ninguna forma. ¿Entendido? Asentí, sintiéndome como si estuviera en una pesadilla surrealista. Orden de alejamiento de mi propia hija. Acusaciones de robo. ¿Qué demonios estaba pasando? Patricia me llevó de regreso a casa, maldiciendo todo el camino. Pero yo estaba demasiado aturdida para procesar su enojo. Me sentía violada, traicionada en un nivel que ni siquiera el portazo había alcanzado. Acusarme públicamente de ladrona no era solo cruel, era calculado. Era destruir mi reputación, mi integridad, todo lo que soy. Esa tarde, después de que Patricia se fue prometiendo conseguirme un abogado, me senté frente a mi computadora vieja. Necesitaba revisar algo que había estado ignorando por pereza. Mi cuenta bancaria. Tenía acceso en línea, pero rara vez la checaba. Mi pensión se depositaba automáticamente cada mes. Gastaba poco. No había razón para monitorearla constantemente. Entré al sistema con dedos temblorosos. Mi contraseña seguía siendo la fecha de nacimiento de Mariana, algo que ahora me parecía dolorosamente irónico. La pantalla cargó mostrando mi saldo actual, 122,400 pesos. Me quedé mirando ese número sin comprender. Imposible. Tenía más de 300,000 pesos ahorrados. Lo sabía porque revisé el saldo en febrero cuando consideré remodelar el baño. ¿A dónde habían ido casi 180,000 pesos? Con manos cada vez más temblorosas, empecé a revisar el historial de transacciones. Febrero, retiro de 20,000 pesos. Marzo, retiro de 15,000. Abril, 25,000. Mayo, 20,000. Junio, 30,000. Julio, 25,000. Agosto, 20,000. Septiembre, 25,000. Todos los retiros aparecían autorizados desde sucursales bancarias en Las Lomas. Todos hechos en días y horarios cuando yo estaba en casa, creyendo que mi dinero estaba seguro. La suma total, 180,000 pesos evaporados en 8 meses exactos. Los mismos 8 meses que Mariana vivió conmigo. Me levanté tambaleándome, corrí al baño y vomité. No por enfermedad física, sino por el impacto brutal de la realización. Mi hija no solo me había robado, lo había hecho sistemáticamente, mes tras mes, mientras yo le daba techo, comida, servicios gratuitos. Mientras ella me humillaba por mis muebles viejos y mi casa modesta, estaba vaciando mis ahorros de toda una vida. Pero eso no explicaba cómo. Yo nunca le di acceso a mi cuenta, nunca compartí contraseñas ni tarjetas. Entonces recordé, la procuración. Hace 4 años, cuando me operaron de la vesícula y había riesgo de complicaciones, mi abogado Javier me recomendó otorgarle a Mariana una procuración limitada. Solo para emergencias médicas, para que pudiera tomar decisiones si yo quedaba incapacitada. Firmé los papeles sin pensarlo 2 veces. Era mi única hija. Confiaba en ella con mi vida. Esa procuración le daba acceso legal a mis cuentas bancarias en caso de emergencia. Y Mariana, mi dulce hija que solía traerme flores, la había usado para robarme durante 8 meses seguidos. Llamé al banco desde el piso del baño, sin importarme que mi voz sonara histérica. El ejecutivo que atendió confirmó mis peores temores. Los retiros fueron hechos en ventanilla con identificación oficial y procuración notariada. Todo completamente legal desde la perspectiva del banco. Para revertirlos necesitaría probar fraude, lo cual requeriría denuncia penal y proceso legal largo. Colgué y me quedé ahí sentada en las losetas frías, abrazándome las rodillas como niña asustada.
El rompecabezas comenzaba a armarse y la imagen que revelaba era monstruosa. Mariana no solo me robó mi dinero, ahora me acusaba de robar joyas que yo misma le había regalado. ¿Por qué? ¿Qué ganaba con destruirme tan completamente? Entonces llegó la segunda revelación de ese día terrible. Encontré en el bote de basura de la cocina, arrugado entre cáscaras de huevo y servilletas sucias, un sobre que había pasado por alto. Lo alicé con cuidado. Era de un hospital privado carísimo en Santa Fe, dirigido a Roberto Salazar a mi dirección. Dentro había una cuenta sin pagar, tratamiento de fertilidad, consultas de urología, estudios de laboratorio. Total adeudado, 96,000 pesos. Fecha del último servicio, agosto 15. Roberto y Mariana habían estado yendo a clínica de fertilidad. Tratamientos caros que explicaban perfectamente dónde había ido parte de mi dinero robado. Estaban intentando tener un tercer hijo usando mis ahorros sin mi conocimiento ni consentimiento. Me reí. Una risa amarga, rota, que salió de algún lugar oscuro dentro de mí. La audacia era casi admirable en su maldad pura. Robarme para pagar tratamientos que yo, con gusto, hubiera ayudado a financiar si me lo hubieran pedido honestamente. Pero no. Preferían tomarme por tonta, por vieja ingenua que no revisaría sus cuentas. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la oscuridad de mi habitación, mirando el techo mientras mi mente procesaba cada detalle. Las humillaciones públicas. La mudanza súbita a casa de Sofía. La acusación de robo. Los retiros bancarios. Todo estaba conectado, pero todavía no veía el cuadro completo. Todavía no entendía el objetivo final. A las 3 de la madrugada tomé una decisión. No iba a dejarme destruir. No iba a permitir que mi propia hija me convirtiera en víctima. Había criado a Mariana sola después de enviudar. Trabajé 3 empleos simultáneos. Sobreviví cuando todos decían que no podría. No iba a derrumbarme ahora. Al amanecer del jueves 2 de octubre, llamé a Javier Mendoza, el abogado que había manejado mis asuntos legales durante 15 años. Un hombre serio, de 50 y tantos, que me había ayudado con el testamento, la procuración, la escritura de la casa. Le expliqué todo: el portazo, la acusación, los retiros bancarios, la cuenta del hospital. Javier guardó silencio largo rato después de que terminé. Finalmente dijo: Elena, esto es grave, muy grave. Tu hija está construyendo un caso contra ti, pero no solo legal. Está tratando de destruir tu credibilidad. Necesito que confíes en mí completamente y hagas exactamente lo que te diga. ¿Puedes? Sí, respondí sin dudar. Bien. Primero, vamos a recuperar todos los documentos de esas joyas. Segundo, solicitaremos el historial completo de tu cuenta bancaria con videovigilancia de las sucursales donde se hicieron los retiros. Tercero, y esto es crucial, no contactes a Mariana bajo ninguna circunstancia. Ella quiere una reacción emocional tuya. No se la des. Pasé ese jueves reuniendo pruebas. Encontré las fotografías de mi boda, donde yo lucía los aretes de diamantes. El certificado de las perlas heredadas de mi madre, guardado en una caja de metal que no abría desde hace años. La factura amarillenta de la joyería en Polanco, fechada en 1993. Pero mientras organizaba todo meticulosamente, una pregunta me carcomía. ¿Por qué acusarme específicamente de robar esas joyas? ¿Dónde estaban ahora? Y sobre todo, ¿qué más no sabía sobre la traición de mi hija? La respuesta llegaría pronto, y sería más devastadora de lo que jamás imaginé. El viernes 3 de octubre, Javier llegó a mi casa a las 10 de la mañana con una laptop bajo el brazo y expresión sombría. Lo que estaba a punto de mostrarme cambiaría todo para siempre. Elena, conseguí algo mediante un contacto en la fiscalía. Comenzó mientras abría su computadora en mi mesa de comedor. Normalmente, esto requeriría orden judicial, pero dado que presentaste contrademanda por fraude bancario, pudimos acceder al expediente completo que Mariana presentó contra ti. Y hay algo más. Me senté frente a él, con las manos entrelazadas sobre el regazo para evitar que temblaran. Javier giró la pantalla hacia mí.
Eran capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre dos contactos, Mariana y suegra Sofía. Un técnico forense recuperó estos mensajes del teléfono que Mariana presentó como evidencia, sin darse cuenta de que también documentaban otra cosa. Lee con calma. Sé que será difícil. Los primeros mensajes databan de febrero, exactamente cuando comenzaron los retiros misteriosos de mi cuenta. Mariana escribió: Sofía, ya hice el primer retiro, 20,000. Mamá ni siquiera revisa su cuenta. ¿Es tan descuidada con el dinero? Sofía respondió: excelente, mija. Guarda todo en efectivo. Cuando tengamos suficiente, procedemos con el plan. Tu madre no puede vivir eternamente en esa casa. Es un desperdicio de patrimonio. Mi estómago se retorció. Seguí leyendo, incapaz de detenerme, aunque cada palabra era una puñalada. Marzo. Mariana. Hoy saqué 15,000 más. Roberto pregunta si esto está bien. Le dije que tú me aconsejaste hacerlo, que es por nuestro futuro. Sofía. Roberto es débil. Por eso necesita que las mujeres fuertes tomen decisiones. Tu madre te debe esto después de los años mediocres que te dio. Mis nietos merecen mejor herencia que una casa destartalada en Coyoacán. Abril. Mariana. Sofía, a veces me siento mal. Mamá trabajó toda su vida por esos ahorros. Sofía. No seas sentimental. Ella está vieja. ¿Para qué necesita tanto dinero? Se va a morir dejándolo al gobierno o a alguna institución. Mejor asegura el futuro de tus hijos. Eres su única heredera de todos modos. Solo estás adelantando lo inevitable. Mayo. Mariana. Sacamos la cuenta del hospital de fertilidad a nombre de mamá, sin que se diera cuenta. La dejé en el bote para que Roberto la encuentre después y piense que fue accidente. Así cuando descubra todo, creerá que nosotros también somos víctimas. Me llevé la mano a la boca. Hasta eso había sido calculado. Dejar que yo encontrara la cuenta del hospital como si fuera descuido, cuando en realidad era otra capa de manipulación. Junio. Sofía. Mariana, tengo las joyas. Las llevé con mi joyero de confianza. Pueden liquidarse por 200,000 pesos fácilmente. Esas perlas son antiguas. Valen más de lo que tu madre imagina. Mariana. Perfecto. Cuando las vendas, depositamos el dinero en la cuenta que abrimos en Panamá. Mamá nunca sabrá. Y si pregunta por las joyas, le diremos que las perdí en la mudanza. Julio. Mariana. Sofía, anoche mamá preparó cena para mi cumpleaños. Hizo mi pastel favorito de zanahoria. Me abrazó y me dijo que me amaba sin importar nada. Casi lloro. Sofía. Contrólate. Es manipulación emocional. Las madres como ella usan la culpa para mantenerte atada. Eres una mujer adulta con familia propia. Tu lealtad debe estar conmigo ahora. Yo te ofrezco un futuro real. Agosto. Mariana. Hoy critiqué la casa de mamá frente a mis tías. Debiste ver su cara. Parecía tan herida. Pero tienes razón. Necesito establecer distancia emocional antes del movimiento final. Sofía. Muy bien. Mientras más la humilles públicamente, menos credibilidad tendrá cuando intente defenderse. Nadie creerá a una vieja amargada que su propia hija rechazó. Septiembre. Mariana. Ya tengo 180,000 reunidos más lo de las joyas. 200,000 están en Panamá. ¿Cuándo hacemos lo del certificado médico? Sofía. La próxima semana. Mi amigo el doctor Villegas firmará los papeles de evaluación psiquiátrica. Dirá que tu madre muestra signos de demencia senil y comportamiento paranoico. Con eso y la procuración que ya tienes, podemos transferir la casa a tu nombre. Ella firmará sin entender, creyendo que son papeles del hospital. Mi visión se nubló. Respiré profundo, tratando de no desmayarme. Javier me sirvió agua con mano temblorosa. Sigue. Hay más, murmuró. Septiembre 20. Mariana. Sofía, el plan del doctor no funcionó. Mamá se dio cuenta. Cuando llegamos al consultorio, ella grabó todo con su teléfono escondido. Dijo que se sentía mal y nos fuimos. Ahora está sospechando. Sofía. Entonces, aceleramos todo. Múdate aquí inmediatamente. Hacemos el escándalo público que planeamos. La acusamos de robar mis joyas familiares.
Con denuncia policial y tu testimonio, quedará desacreditada legalmente. Luego internamos a la vieja en asilo psiquiátrico con orden judicial. Roberto heredará eventualmente la casa por ser tu esposo. Simple. Septiembre 27. Mariana. Mañana es el día. Voy a decirle todo lo que pienso. Que su casa apesta. Que prefiero vivir contigo. Delante de mis tías para máximo impacto. Luego nos mudamos y empezamos la fase legal. Sofía. Perfecto. Recuerda, nada de debilidad. Ella es un obstáculo para la vida que mereces. Los 2.400.000 pesos que tiene guardados en su cuenta de inversión serán tuyos cuando la declaremos incapaz. Piensa en tus hijos. Me quedé paralizada. 2.400.000 pesos. Sofía sabía de mi cuenta de inversión a largo plazo, aquella que abrí hace 15 años con dinero de la venta del coche de mi difunto esposo más ahorros acumulados. La cuenta que solo Javier y Mariana conocían porque está designada como mi herencia principal. La cuenta que pensaba dejarle a mi hija cuando muriera. Javier cerró la laptop. Su rostro reflejaba asco y tristeza. Elena, tu hija planeó esto durante meses. No fue arrebato emocional. Fue conspiración deliberada para robarte todo. Tus ahorros, tus joyas, tu casa, tu libertad. Sofía es la cerebro, pero Mariana participó voluntariamente en cada paso. Las lágrimas finalmente llegaron. No de tristeza, sino de furia. Furia ardiente que me recorrió las venas como fuego líquido. Mi hija no solo me traicionó, me vendió. Literalmente me puso precio. 2.400.000 pesos más una casa valuada en 3 millones. 5.700.000 pesos era el valor de mi vida para Mariana. Hay más evidencia, continuó Javier sacando documentos de su portafolio. Investigué a Sofía como pediste. Su mansión está hipotecada hasta el techo. Debe 1.200.000 pesos al banco. Tiene 2 meses de atraso. Roberto perdió su empleo como gerente de ventas en marzo. No en junio, como te dijeron. Lleva 7 meses desempleado. Mariana no trabaja desde que nació Lucas hace 8 años. Están financieramente quebrados. Ahí estaba, la pieza final del rompecabezas. No se mudaron a casa de Sofía por lujo. Se mudaron porque no tenían opción. La mansión era espejismo, trampa dorada. Sofía necesitaba el dinero de mi hija para salvar su casa de la ejecución hipotecaria. Y mi hija necesitaba manipularme para conseguir ese dinero. Las joyas. Pregunté con voz ronca. ¿Qué pasó con ellas? Javier suspiró pesadamente. Sofía las vendió a un joyero en Polanco el 28 de junio. Conseguí copia de la transacción. 210.000 pesos. El dinero fue depositado directamente a una cuenta en Islas Caimán a nombre de una empresa fantasma registrada a nombre de Roberto. Lavado de dinero básico. Mi propia hija había vendido las joyas que le regalé, las perlas de mi abuela, los aretes de mi aniversario, para financiar su traición. Y ahora me acusaba de robarlas para cubrirse legalmente. ¿Y el certificado médico falso? Pregunté, recordando ese día horrible hace 2 semanas. El doctor Arturo Villegas tiene historial de vender diagnósticos fraudulentos. Sofía le pagó 50.000 pesos por adelantado para que certificara tu supuesta demencia. Tengo extractos bancarios que lo prueban. Cuando te negaste a firmar y grabaste la consulta, arruinaste esa parte del plan. Por eso aceleraron todo con la mudanza dramática y la denuncia policial. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la vida continuaba normal. Doña Refugio barría su banqueta. Don Armando lavaba su coche viejo. El panadero pasaba en bicicleta gritando su mercancía. Todo tan ordinario mientras mi mundo se desmoronaba. Javier, quiero demandarlas, a las 2. Por fraude, robo, conspiración, todo lo que legalmente podamos. Ya preparé los documentos, respondió abriendo su portafolio nuevamente. Pero Elena, necesitas entender algo. Esto destruirá permanentemente tu relación con Mariana. No habrá vuelta atrás. Irá a prisión probablemente. Perderá la custodia de los niños temporalmente. Tu familia se dividirá. ¿Estás preparada para esas consecuencias? Pensé en Valentina preguntándome por qué mi casa era tan chiquita. Pensé en Lucas abrazándome llorando. Pensé en Mariana pequeña, trayéndome flores del jardín,
diciéndome que era la mejor mamá del mundo. Pensé en todas las noches que trabajé hasta el agotamiento para darle mejor vida. Luego pensé en sus mensajes. Mamá es tan descuidada. Tu madre está vieja. ¿Para qué necesita tanto dinero? Es un obstáculo para la vida que mereces. Estoy preparada, dije firmemente. Ella tomó su decisión cuando eligió el dinero sobre mí. Ahora yo tomo la mía. Esa noche, después de que Javier se fue con todos los documentos firmados, me senté en mi sala modesta que Mariana tanto despreciaba. Los muebles viejos que llamó reliquias de museo, las cortinas desteñidas, las paredes con humedad. Esta casa humilde donde la crié sola, donde celebramos navidades modestas pero llenas de amor, donde ella dio sus primeros pasos. Saqué mi teléfono y escuché la grabación que hice en el consultorio del doctor Villegas. Mi voz preguntando por qué necesitaba firmar evaluación psiquiátrica sin razón aparente. La voz nerviosa de Mariana insistiendo que era rutina. Sofía presionando con autoridad fingida. Y luego mi declaración clara. No firmaré nada que no entienda, y estoy grabando esta conversación completa. El silencio que siguió en esa grabación fue delicioso. Pánico puro. Guardé el teléfono y tomé otra decisión esa noche. No solo demandaría, cambiaría mi testamento completamente. La cuenta de 2.400.000 que Mariana codiciaba tanto iría a fundaciones de ayuda a ancianos víctimas de abuso familiar. Mi casa sería heredada a mis sobrinos, hijos de Patricia. Los únicos beneficiarios directos serían Lucas y Valentina, pero en fideicomiso educativo administrado por Javier hasta que cumplieran 25 años. Mariana no vería un solo peso de mi herencia, ni ahora ni nunca. A la mañana siguiente, sábado 4 de octubre, Javier presentó formalmente las contrademandas: fraude bancario, robo agravado, falsificación de documentos, conspiración para cometer fraude. Los cargos eran serios. Mariana y Sofía enfrentaban entre 5 y 12 años de prisión si se probaba todo. También solicité orden de restricción contra ambas y custodia temporal de emergencia de mis nietos bajo alegato de ambiente doméstico peligroso y manipulación parental. El lunes 6 de octubre, exactamente una semana después del portazo, Mariana recibió la notificación legal. Javier me contó después que colapsó llorando en la oficina del notificador. Roberto tuvo que cargarla hasta el coche. Llamó a mi teléfono 37 veces ese día. Dejó mensajes de voz progresivamente más desesperados. Primero enojados, luego suplicantes, finalmente histéricos. No contesté ninguno. Como Javier aconsejó, silencio absoluto era mi arma más poderosa. Esa noche, Patricia me llamó. Elena, Mariana me contactó. Está destrozada. Dice que todo fue idea de Sofía, que ella solo seguía órdenes, que te ama y nunca quiso lastimarte realmente. ¿Leíste las transcripciones de los mensajes que te envié? Pregunté fríamente. Sí. Entonces sabes que miente. Mariana eligió cada paso. Nadie la obligó a robarme durante 8 meses. Nadie la forzó a vender las joyas de su abuela. Tomó decisiones de adulta. Ahora enfrenta consecuencias de adulta. Patricia suspiró largamente. Tienes razón, solo quería confirmarlo. Esa niña está muerta para mí también. Mientras colgaba, miré las fotografías en mi pared. Mariana en todas las etapas de su vida. Bebé, niña, adolescente, novia radiante, madre primeriza. En cada foto yo estaba ahí, sosteniéndola, abrazándola, celebrándola. Me pregunté cuándo exactamente se convirtió en desconocida. ¿Fue gradual? ¿O hubo momento específico donde la hija que amaba murió y nació esta extraña capaz de traicionarme tan completamente? Nunca sabría la respuesta. Y honestamente ya no importaba. Lo que importaba era que finalmente veía claramente. Y lo que veía era guerra. Guerra que yo no inicié, pero que definitivamente terminaría. El martes 8 de octubre, recibí una llamada que me heló la sangre. Era Valentina, mi nieta de 10 años, llorando histéricamente del otro lado de la línea. Abuela Elena, mamá dice que estás muy enferma. Dice que tienes una enfermedad en la cabeza y que ya no te acuerdas de nosotros. ¿Es verdad? ¿Ya no me quieres?
Mi corazón se partió en pedazos escuchando su vocecita quebrada. Mi amor, escúchame bien. Tu abuela está perfectamente sana. No tengo ninguna enfermedad. Te amo más que a nada en este mundo. ¿De dónde sacaste eso? Mamá y abuela Sofía nos sentaron ayer. Dijeron que te volviste loca, que dices cosas feas de nosotros que no son ciertas, que robaste cosas de abuela Sofía, y por eso la policía te va a llevar a la cárcel. Lucas está muy asustado. Yo también tengo miedo, abuela. Las manos me temblaban sosteniendo el teléfono. Mariana estaba usando a mis propios nietos como armas psicológicas. Les estaba metiendo veneno en la cabeza, convirtiendo mi imagen en algo monstruoso para justificar su traición ante ellos. Valentina, nada de eso es verdad. Tu mami está muy confundida ahorita. Pero necesito que sepas algo importante. Tu abuela jamás ha robado nada, y te amo a ti y a Lucas con todo mi corazón. ¿Me crees? Hubo silencio largo. Luego un sollozo. Sí te creo, abuela. Mamá ha estado muy rara. Grita mucho, llora en las noches. Y abuela Sofía es media mala. Nos regaña todo el tiempo. Dice que hacemos mucho ruido, que ensuciamos su casa bonita. Ya no nos deja jugar afuera. Antes de que pudiera responder, escuché la voz furiosa de Mariana de fondo. Valentina, ¿con quién hablas? Dame ese teléfono ahora. La llamada se cortó abruptamente. Intenté llamar de vuelta, pero el número estaba bloqueado. Llamé a Javier inmediatamente, explicándole la situación con voz temblorosa. Esto ya no era solo sobre dinero o propiedades. Mariana estaba dañando psicológicamente a sus propios hijos para construir su narrativa de víctima. Elena, esto es grave, dijo Javier con tono urgente. Alienación parental. Podemos usar esto en la audiencia de custodia. Graba todas las llamadas de ahora en adelante. Documenta todo. Esa misma tarde, Javier solicitó evaluación psicológica de emergencia para Lucas y Valentina mediante servicios de protección infantil. Argumentó que estaban siendo expuestos a manipulación emocional severa y ambiente doméstico inestable. El juez, revisando las transcripciones de los mensajes entre Mariana y Sofía, aprobó la evaluación para el viernes 11 de octubre. Mientras tanto, yo investigué más profundamente el intento de certificarme como demente. Resulta que Sofía había orquestado todo meticulosamente. El 13 de septiembre, 2 semanas antes del portazo, Mariana me invitó a almorzar, diciéndome que quería pedirme disculpas por sus comentarios desagradables recientes. Ingenua, acepté encantada. Me llevó a un restaurante cerca del consultorio del doctor Villegas. A mitad del almuerzo, fingió que yo había mencionado sentirme mareada días anteriores. Nunca dije tal cosa. Insistió en que pasáramos rápidamente con un médico amigo suyo que tenía consultorio cercano, solo para descartar problemas de presión. Cuando llegamos, había papeles ya preparados. El doctor Villegas, hombre de unos 50 años con sonrisa untuosa, comenzó a hacerme preguntas extrañas. ¿Recuerda qué desayunó esta mañana? ¿Puede decirme la fecha actual? ¿Reconoce a su hija? Algo en su tono me alertó. Demasiado condescendiente, como si hablara con niña pequeña. Saqué mi teléfono discretamente y activé la grabadora escondida bajo la mesa. Doctor, ¿por qué hace estas preguntas? Vine por revisión de presión, no evaluación mental. Mariana intervino rápidamente. Mamá, es protocolo normal, solo contesta. Pero Villegas cometió error crucial. Deslizó papeles hacia mí diciendo: Señora Elena, necesito que firme este consentimiento para tratamiento psiquiátrico prolongado. Es formalidad para su expediente. Leí el encabezado. Solicitud voluntaria de internamiento por incapacidad cognitiva severa. Mi sangre se congeló. Esto no era evaluación rutinaria. Era trampa legal para declararme incompetente y quitarme autonomía. No firmaré nada, dije firmemente, guardando mi teléfono que seguía grabando. Y para su información, doctor, he grabado esta consulta completa, incluyendo su intento de hacerme firmar documentos de internamiento falsos. El rostro de Villegas palideció. Mariana se levantó bruscamente derramando su café. Sofía, que esperaba afuera, entró justo en ese momento preguntando qué pasaba. Las tres se miraron con pánico evidente. Esta reunión terminó, anuncié, levantándome con dignidad.
y pueden esperar escuchar de mis abogados. Salí de ese consultorio temblando pero triunfante. Esa grabación era oro puro. Documentaba conspiración criminal en tiempo real. Intentar certificar falsamente a alguien como demente para quitarle capacidad legal es delito federal grave en México. Ahora, 3 semanas después, esa grabación formaba parte central del expediente legal. Javier la había presentado a las autoridades junto con documentación de los 50,000 pesos que Sofía le pagó a Villegas. El doctor enfrentaba cargos separados por falsificación de documentos médicos y ya había perdido su licencia profesional temporalmente. El jueves 10 de octubre, un día antes de la evaluación psicológica de mis nietos, sucedió algo inesperado. Roberto apareció en mi puerta cerca de las 8 de la noche. Lucía demacrado, con ojeras profundas y ropa arrugada. Había perdido peso notablemente. «Elena, por favor, necesito hablar contigo», suplicó cuando abrí apenas una rendija de la puerta. «Sé que no merezco tu tiempo, pero por favor, 5 minutos». Contra mi mejor juicio y violando probablemente las órdenes de Javier, lo dejé entrar. Se sentó en el sofá como hombre derrotado, con la cabeza entre las manos. «Todo se salió de control», comenzó con voz rota. «Nunca quise que llegara tan lejos. Mi madre. Sofía puede ser muy persuasiva, muy manipuladora. Perdí mi trabajo en marzo. Nos quedamos sin dinero. Estábamos desesperados. Sofía nos ofreció vivir con ella si ayudábamos con sus problemas financieros». «¿Y decidieron robarme?», pregunté fríamente. «No al principio. Al principio solo íbamos a pedir prestado. Pero Sofía convenció a Mariana de que tú nunca nos prestarías voluntariamente, que eras tacaña con tu dinero, que te guardabas millones mientras tu hija sufría. Cada conversación era veneno, Elena. Envenenó a Mariana contra ti durante meses. Mariana es adulta, tomó sus propias decisiones». «Lo sé», admitió Roberto, finalmente mirándome a los ojos. «No la estoy excusando. Lo que hizo es imperdonable. Pero necesitas saber algo. Sofía tiene plan B. Si perdemos el caso legal, va a pelear por custodia total de Lucas y Valentina. Tiene abogados caros. Va a argumentar que Mariana es madre inestable por tu culpa, que los niños necesitan estabilidad que solo ella puede proveer. Luego, usará a los niños como palanca para obligarte a negociar». El estómago se me revolvió. ¿Quitarle los hijos a su propia madre? Sofía no ve a los niños como personas. Los ve como activos, como herramientas de negociación. Si los controla, controla a Mariana. Y si controla a Mariana, eventualmente te controla a ti. ¿Por qué me dices esto? Roberto respiró profundo. Porque estoy cansado de ser cobarde, porque mis hijos no merecen crecer en ambiente tóxico, y porque tú siempre fuiste buena conmigo, Elena. Cuando todos me trataban como fracaso por perder mi empleo, tú me hiciste café y me dijiste que las cosas mejorarían. Nunca olvidé eso. Guardé silencio procesando esta información. Roberto continuó. Voy a testificar a tu favor en la audiencia. Voy a contar todo. Los robos, la manipulación de Sofía, la venta de las joyas, todo. Probablemente Mariana me odie para siempre. Mi madre me desheredará. Pero es lo correcto. ¿Y Mariana sabe que estás aquí? No. Cree que salí a comprar cigarros. Tiene 2 horas llorando en la habitación. Sofía le gritó hoy que es inútil, que arruinó el plan perfecto, que por su culpa van a perder todo. La casa de mi madre será ejecutada por el banco en 30 días. Estamos viviendo en polvorín a punto de explotar. Le ofrecí café que rechazó. Se fue 20 minutos después, dejándome con información que cambiaba todo nuevamente. Sofía no se rendiría fácilmente. Pelearía sucio usando a mis nietos como escudos humanos. Esa noche llamé a Javier reportando la visita de Roberto. Inicialmente se molestó porque técnicamente violé protocolos, pero se emocionó con la perspectiva de tener testigo interno. Si Roberto testifica, el caso se cierra automáticamente. Ningún juez ignorará testimonio del esposo implicado. El viernes 11 de octubre llegó la evaluación psicológica. 2 trabajadoras sociales pasaron 4 horas entrevistando a Lucas y Valentina por separado en ambiente controlado. No me permitieron estar presente, pero Javier asistió como representante legal.
Los resultados fueron devastadores pero no sorpresivos. Valentina mostró signos de ansiedad severa y confusión emocional. Dibujó a su familia con ella y Lucas atrapados entre dos abuelas gigantes peleando. Lucas, más pequeño, simplemente lloró diciendo que extrañaba a su abuela Elena y no entendía por qué ya no podía verla. Ambos niños reportaron que Sofía los regañaba constantemente, que Mariana lloraba mucho, que escuchaban gritos nocturnos sobre dinero y cárcel. Valentina reveló que Sofía les había dicho que yo era ladrona mala, que quería quitarles su casa y mandarlos a la calle. El reporte oficial concluyó: menores expuestos a conflicto adulto inapropiado y manipulación parental. Se recomienda custodia temporal supervisada hasta resolución de situación legal. Contacto con abuela materna Elena Castillo no representa riesgo y debe reanudarse bajo supervisión profesional. Era victoria parcial. Podría ver a mis nietos nuevamente, aunque con trabajadora social presente. No era ideal, pero era algo. Y lo más importante, documentaba oficialmente que Mariana y Sofía estaban lastimando psicológicamente a los niños. El domingo 13 de octubre tuve mi primera visita supervisada con Lucas y Valentina en Oficina Neutral de Servicios Familiares. Los niños corrieron hacia mí llorando. Los abracé sintiendo cómo mi corazón roto intentaba recomponerse. ¿Por qué mamá dijo esas cosas feas de ti, abuela?, preguntó Lucas, con sus ojos cafés llenos de confusión. No tenía respuesta adecuada para niño de 8 años. ¿Cómo explicas que su madre intentó robarte y destruirte? ¿Cómo mantienes su inocencia cuando la verdad es tan fea? A veces los adultos cometen errores grandes, mi cielo, pero lo importante es que tu abuela te ama y siempre te amará. Pase lo que pase. Pasamos hora y media jugando, dibujando, siendo solo abuela y nietos nuevamente. Cuando terminó la visita, Valentina me susurró al oído: abuela, no dejes que abuela Sofía gane. Ella es mala de verdad. Esas palabras resonaron en mi mente todo el camino a casa. Mi nieta de 10 años veía claramente lo que Mariana se negaba a aceptar. Sofía era depredadora, no salvadora, y mis nietos estaban atrapados en medio de guerra que no pidieron. La audiencia judicial preliminar estaba programada para el 22 de octubre. 10 días para preparar caso definitivo. 10 días para que Roberto decidiera si realmente testificaría. 10 días para que Sofía intentara contraatacar. Sentada en mi sala esa noche, rodeada de evidencia documentada de traición familiar, tomé última decisión importante. Ganaría esta guerra no solo por mí, la ganaría por Lucas y Valentina, para mostrarles que rendirse ante abuso nunca es opción, que defender tu dignidad vale cualquier precio. Mariana eligió su camino. Ahora caminaría hasta las últimas consecuencias. La mañana del miércoles 22 de octubre amaneció fría y gris, como si el cielo mismo presagiara el enfrentamiento que estaba por ocurrir. Me vestí con mi traje azul marino más formal, ese que compré hace 5 años para la boda de mi sobrina. Me maquillé ligeramente para ocultar las ojeras de noches sin dormir. Quería que el juez viera a una mujer digna, no a una víctima quebrada. Javier pasó por mí a las 8 en punto. En el coche repasamos la estrategia final. Roberto había confirmado su testimonio vía mensaje 2 noches antes. Las palabras exactas fueron: voy a decir la verdad aunque me cueste todo. Mis hijos merecen conocer que su abuelo tuvo dignidad al final. La sala del tribunal estaba en el 3er piso de un edificio gris del centro. Llegamos 30 minutos antes de la audiencia programada para las 9:30. Mis hermanas Patricia y Claudia ya esperaban afuera, junto con 3 de mis sobrinos que vinieron como apoyo moral. Patricia me abrazó fuertemente sin decir palabra. No hacían falta. A las 9:15, Mariana llegó con Sofía. Mi hija lucía demacrada, casi irreconocible. Había perdido peso, su cabello estaba descuidado, llevaba lentes oscuros que no se quitó hasta entrar al edificio. Sofía, en contraste, vestía traje sastre caro color marfil y caminaba con arrogancia de quien cree que aún controla la situación. Nuestras miradas se cruzaron por primera vez en 24 días.
Mariana palideció y apartó la vista rápidamente. Sofía me evaluó con desprecio apenas disimulado. Luego murmuró algo al oído de su abogado, un hombre fornido con portafolio de piel que gritaba «Caro» desde metros de distancia. Roberto llegó último, solo, con traje arrugado y expresión de hombre caminando hacia el patíbulo. Mariana lo vio y algo cambió en su rostro. Confusión primero, luego comprensión horrorizada. Se levantó de su silla como impulsada por resorte. «¿Qué haces aquí?», le susurró con urgencia audible en el pasillo silencioso. «Dijiste que tenías entrevista de trabajo». Roberto no respondió. Simplemente entró a la sala cuando el alguacil nos llamó. Mariana se tambaleó, sosteniéndose de la pared. Sofía la jaló del brazo bruscamente, siseando algo que no alcancé a escuchar, pero que hizo que mi hija comenzara a temblar visiblemente. La jueza era mujer de unos 50 años, llamada Beatriz Mendoza, con reputación de ser justa, pero implacable con casos de fraude familiar. Revisó los expedientes por varios minutos antes de hablar. Este es caso extraordinariamente complejo que involucra múltiples acusaciones graves. Fraude bancario, robo agravado, falsificación de documentos médicos, manipulación de menores. Procederemos escuchando primero al demandante, luego a los acusados, finalmente a testigos. ¿Ambas partes están listas? Javier y el abogado de Sofía asintieron. La audiencia comenzó. Javier presentó el caso metódicamente. Los retiros bancarios no autorizados, 180,000 pesos durante 8 meses. Las capturas de pantalla de conversaciones entre Mariana y Sofía planeando robarme, vender mis joyas, declararme incapaz. La grabación del consultorio del doctor Villegas intentando hacerme firmar documentos falsos de internamiento psiquiátrico. Los registros bancarios mostrando el pago de 50,000 pesos de Sofía a Villegas. La venta de mis joyas heredadas por 210,000 pesos. Las cuentas en paraísos fiscales. Cada pieza de evidencia fue presentada con documentación impecable. Fotografías antiguas de mi boda donde yo lucía los aretes de diamantes. Certificados de autenticidad de las perlas de mi madre fechados en 1982. Facturas originales amarillentas, pero legibles. Extractos bancarios con cada transacción fraudulenta resaltada. La jueza Mendoza escuchaba con expresión cada vez más grave. Sofía se removía incómoda en su asiento. Mariana tenía la vista clavada en la mesa, con lágrimas silenciosas rodando bajo sus lentes. Luego llegó mi turno de declarar. Me puse de pie, con piernas temblorosas, pero voz firme. Su señoría, crié a mi hija sola después de enviudar a los 39 años. Trabajé turnos triples para darle educación privada. Me salté comidas para que ella tuviera útiles nuevos. La amé incondicionalmente durante 35 años. Cuando perdieron su departamento, les abrí mi casa sin dudar. Les di techo, comida, servicios gratuitos por 8 meses. Y durante esos 8 meses, mi hija me robó sistemáticamente mientras me humillaba públicamente por tener casa modesta. Mi voz se quebró, pero continué. No estoy aquí por el dinero, su señoría. Estoy aquí porque intentaron quitarme mi autonomía. Intentaron certificarme falsamente como demente para internarme y tomar control de todo lo que construí en 62 años de vida honesta. Usaron a mis nietos como armas emocionales, llenándoles la cabeza de mentiras sobre su abuela. Esto no es error o malentendido. Fue conspiración calculada durante meses para destruirme. Me senté sintiendo todas las miradas sobre mí. Patricia lloraba abiertamente en la galería. El abogado de Sofía, un hombre llamado Vilchis, intentó desacreditar la evidencia argumentando que las conversaciones de WhatsApp eran sacadas de contexto, que la procuración daba a Mariana derecho legal de usar mis cuentas, que las joyas realmente pertenecían a la familia Salazar. Pero Javier desmontó cada argumento con documentación adicional. Peritos grafológicos confirmando autenticidad de las conversaciones. Testimonio del joyero que compró las perlas, describiendo exactamente las piezas que aparecían en mis fotografías de bodas. Registros notariales mostrando que la procuración era exclusivamente para emergencias médicas, no para acceso bancario discrecional.
Entonces llegó el momento que cambiaría todo. Javier llamó a Roberto al estrado. Mi yerno caminó hacia adelante como condenado. Mariana sollozó audiblemente. Sofía se puso rígida, con mandíbula apretada y ojos encendidos de furia. Roberto juró decir la verdad. Luego, con voz monótona pero clara, comenzó a confesar. Perdí mi empleo en marzo, no en junio como le dijimos a Elena. Estábamos quebrados financieramente. Mi madre Sofía nos ofreció vivir con ella a cambio de ayudar con sus deudas. Nos explicó que Elena tenía más de 2 millones de pesos ahorrados que nunca usaba, que era egoísta guardando tanto dinero mientras su hija sufría. Convenció a Mariana de que tomar ese dinero no era robo, sino adelantar herencia que eventualmente sería de ella. La jueza se inclinó hacia adelante. ¿Y usted participó en esta conspiración? Sí, su señoría. Sabía de los retiros bancarios. Firmé papeles para la cuenta en Islas Caimán, donde depositamos el dinero de las joyas vendidas. Estuve presente cuando intentaron que Elena firmara documentos falsos de incapacidad mental. Soy culpable de todo. Sofía se levantó bruscamente. ¡Estás mintiendo! ¡Te están pagando para decir esto! La jueza golpeó su mazo. Orden. Señora Salazar, siéntese inmediatamente o será expulsada. Roberto continuó implacablemente. Mi madre está mintiendo. Ella organizó todo. Pagó al doctor Villegas 50,000 pesos que yo transferí desde su cuenta. Convenció a Mariana durante meses de que Elena era obstáculo para la vida que merecíamos. Le metió veneno en la cabeza hasta que mi esposa empezó a creer que su propia madre era enemiga. ¿Por qué testifica contra su familia?, preguntó la jueza. Porque mis hijos están sufriendo, porque Valentina tiene pesadillas, donde 2 abuelas gigantes pelean mientras ella grita pidiendo ayuda, porque Lucas pregunta por qué abuela Elena ya no los quiere, porque estoy cansado de ser cobarde que permitió que destruyeran a mujer inocente que solo nos dio amor. Mariana colapsó completamente, doblándose sobre la mesa con sollozos que sacudían todo su cuerpo. El abogado Vilchis intentó objetar, pero Roberto ya había abierto compuertas. Elena siempre fue buena conmigo. Cuando todos me juzgaban por perder mi empleo, ella me hacía café y me decía que las cosas mejorarían. Nunca merecimos su bondad. Y definitivamente no merecimos traicionarla así. Javier presentó entonces el golpe final. Documentos notariales recién preparados, mostrando que el 20 de octubre, 2 días antes de la audiencia, yo había modificado completamente mi testamento. Los 2.400.000 pesos de mi cuenta de inversión serían donados a 3 organizaciones: Fundación para Ancianos en Situación de Vulnerabilidad, Casa Hogar para Mujeres Víctimas de Violencia Familiar y Programa de Apoyo Legal para Personas Mayores Abusadas. Mi casa sería heredada a mis sobrinos, hijos de Patricia. El único dinero destinado a mis nietos era fondo educativo de 500,000 pesos administrado por fideicomiso hasta que cumplieran 25 años. Mariana no recibiría absolutamente nada. Adicionalmente, anunció Javier, mi clienta procede con demanda penal completa por fraude agravado, robo calificado y conspiración. Solicitamos sentencia máxima permitida por ley. El abogado Vilchis intentó argumentar atenuantes: que Mariana era madre de 2 menores, que actuó bajo influencia de Sofía, que había mostrado remordimiento. La jueza Mendoza lo interrumpió fríamente. El remordimiento llegó únicamente después de ser atrapada. Las conversaciones presentadas muestran planificación deliberada durante 8 meses. Esto no fue error de juicio, fue fraude sistemático contra familiar vulnerable. Se tomó 15 minutos para revisar toda la documentación nuevamente. El silencio en esa sala era sepulcral. Solo se escuchaban los sollozos apagados de Mariana y el repiqueteo de los dedos de Sofía sobre la mesa. Finalmente, la jueza habló. Después de revisar exhaustivamente la evidencia presentada, este tribunal determina lo siguiente: Mariana Castillo es culpable de fraude bancario agravado y apropiación indebida mediante abuso de confianza familiar. Sentencia: 5 años de prisión con posibilidad de reducción a 3 por buena conducta. Adicionalmente, debe restituir la cantidad completa de 180,000 pesos más intereses legales.
Mariana gimió como animal herido. Patricia aplaudió antes de que el alguacil la callara. Sofía Salazar es culpable de conspiración para cometer fraude, receptación de bienes robados y soborno a profesional médico. Sentencia: 8 años de prisión sin posibilidad de reducción. Sus bienes serán embargados para cubrir restitución y multas. Sofía se puso de pie gritando obscenidades. 2 alguaciles tuvieron que sujetarla físicamente. Su abogado intentó pedir apelación inmediata, pero la jueza ya había tomado decisión. Roberto Salazar, por su cooperación y testimonio completo, este tribunal reduce cargos a complicidad menor. Sentencia suspendida de 2 años con libertad condicional y servicio comunitario. Custodia de menores será evaluada separadamente. Roberto asintió sin expresión, como zombi. Finalmente, continuó la jueza mirándome directamente. Señora Elena Castillo, este tribunal reconoce el abuso sistemático que sufrió. Su testamento modificado es legal y será respetado. Las órdenes de alejamiento contra las acusadas permanecen vigentes indefinidamente. La custodia temporal de sus nietos será supervisada por servicios sociales hasta nueva audiencia. Golpeó el mazo. Caso cerrado. Las acusadas serán remitidas a prisión preventiva mientras se procesa apelación formal. Todo explotó entonces. Mariana intentó correr hacia mí gritando: «Mamá, perdóname, por favor, no me hagas esto». Pero los alguaciles la detuvieron. Sofía escupía maldiciones, siendo arrastrada hacia la salida. Roberto simplemente se sentó con la cabeza entre las manos. Yo no sentía triunfo, no sentía satisfacción, solo vacío enorme donde alguna vez vivió el amor por mi hija. La mujer que lloraba histéricamente siendo esposada era desconocida para mí. La niña dulce que solía traerme flores había muerto hace mucho tiempo, reemplazada por esta extraña capaz de traición tan profunda. Salí del tribunal rodeada por mis hermanas y sobrinos. Afuera, periodistas gritaban preguntas. Era caso suficientemente escandaloso para atraer atención mediática. Hija que intentó robar millones a madre viuda y declararla demente. No respondí ninguna pregunta. Simplemente subí al coche de Javier y pedí que me llevara a casa. Mi casa modesta con muebles viejos que Mariana tanto despreciaba. Mi hogar que ahora, finalmente, volvía a ser mío completamente. Esa noche, sola en mi sala, abrí botella de vino que guardaba para ocasiones especiales. Brindé por mí misma, por sobrevivir, por mantener mi dignidad cuando intentaron destruirla, por demostrar que subestimar a mujer mayor es error fatal. Mi teléfono sonó 30 veces con llamadas de números desconocidos. Probablemente Mariana desde la prisión. No contesté ninguna. No tenía nada más que decirle a la mujer que alguna vez fue mi hija. El precio de la justicia fue perder a Mariana para siempre. Pero el precio de no hacer nada hubiera sido perderme a mí misma. Y finalmente, después de 62 años, había aprendido que salvar tu propia alma vale cualquier sacrificio, incluso sacrificar a tu hija. Han pasado 5 meses desde aquella audiencia que cambió mi vida para siempre. Es marzo ahora, y la primavera comienza a asomar tímidamente en mi pequeño jardín de Coyoacán. Los geranios que planté en enero están floreciendo con colores vibrantes que parecen celebrar mi renacimiento. Estoy sentada en mi patio esta tarde de sábado, tomando café y observando cómo las mariposas danzan entre las flores. La misma casa que Mariana llamó Posilga ahora se siente como santuario. Remodeló el baño con parte del dinero que el tribunal ordenó restituir. Las paredes ya no tienen humedad. Pinté la sala de color durazno suave. Compré cortinas nuevas, no porque necesitara la aprobación de nadie, sino porque yo lo decidí. La sentencia de Mariana se hizo oficial el 15 de noviembre. 3 años en prisión de mínima seguridad, con posibilidad de salir en 2 por buena conducta. Sofía está en prisión de mediana seguridad, cumpliendo 8 años completos. Su mansión hipotecada fue ejecutada por el banco en diciembre. Se vendió en remate por 1.200.000 pesos, apenas suficiente para cubrir la deuda pendiente más intereses. Roberto obtuvo custodia temporal de Lucas y Valentina bajo supervisión estricta de servicios sociales.
Consiguió empleo modesto como vendedor en tienda departamental, ganando 14,000 pesos mensuales. Nada comparable a lo que tenía antes, pero honesto. Vive con los niños en departamento pequeño de 2 habitaciones en la colonia Roma. No es lujo, pero es digno. Yo veo a mis nietos cada domingo en visitas supervisadas que ahora duran 3 horas completas. Ya no necesitamos trabajadora social presente, pero Roberto siempre está ahí, respetuoso y silencioso. Nunca intenta justificar lo que hizo. Simplemente permite que los niños tengan relación con su abuela mientras él reconstruye lentamente su vida. Valentina cumplió 11 años en febrero. Lucas tiene 9 ahora. Ambos asisten a terapia psicológica semanal pagada por el fondo educativo que establecí. La terapeuta, doctora Alicia Vargas, me reporta que están procesando el trauma gradualmente. Valentina entiende más de lo que quisiera que una niña de 11 años comprendiera. Lucas todavía pregunta cuándo volverá su mamá a casa. No tengo respuesta fácil para esa pregunta. Mariana me escribió 17 cartas desde prisión. Llegaron entre noviembre y enero. Las primeras eran histéricas, llenas de súplicas desesperadas y promesas vacías. Mamá, perdóname, no sabía lo que hacía. Sofía me manipuló. Te amo, por favor sácame de aquí. Como si amor pudiera borrar 8 meses de robo sistemático y traición calculada. Las cartas posteriores cambiaron de tono. Enojo, acusaciones. Arruinaste mi vida. Mis hijos van a crecer sin madre por tu culpa. Eres vengativa y cruel. ¿Dónde está tu perdón cristiano? Como si yo fuera responsable de sus decisiones criminales. Como si defender mi dignidad fuera acto de venganza y no justicia básica. La carta número 16, fechada 20 de enero, fue diferente, más corta, más resignada. Mamá, entiendo que no vas a perdonarme. Entiendo que perdí el derecho de llamarte mamá. Solo te pido que cuides de mis hijos. Ellos no tienen culpa de nada. Son inocentes en este desastre que yo creé. No respondí ninguna de las 17 cartas. Javier me aconsejó mantener distancia completa hasta que Mariana cumpliera al menos 1 año de condena. Si responde ahora, ella lo interpretará como debilidad, como oportunidad de manipularte nuevamente. Dale tiempo para que enfrente consecuencias reales. La carta 17 llegó hace 3 semanas. El sobre estaba manchado, la letra temblorosa. Mamá, estoy embarazada. 3 meses, de Roberto, obviamente. Fue justo antes de entrar aquí. Los médicos de la prisión dicen que tendré al bebé en septiembre. No sé qué hacer. No sé cómo criar un tercer hijo desde la cárcel. No te pido que me perdones. Solo te informo porque mereces saberlo. Esa carta me destrozó de formas que las otras no lograron. Un bebé inocente que nacería tras las rejas. Mi tercer nieto o nieta que empezaría su vida visitando a su madre en prisión. El ciclo de trauma continuando a nueva generación. Llamé a Roberto esa noche. Él ya lo sabía. Mariana me lo dijo hace 2 semanas. Estoy procesándolo todavía. No sé si nuestro matrimonio sobrevivirá esto, Elena, pero ese bebé es mío, y no voy a abandonarlo. Le pregunté si necesitaba ayuda financiera. Rechazó cortésmente. Tu fideicomiso ya paga la terapia de los niños. Ya hiciste suficiente. Nosotros nos las arreglaremos. Pero 3 días después recibí llamada de la doctora Vargas. Señora Elena, Roberto me autorizó compartir la información. Los niños están severamente estresados ante la noticia del bebé. Valentina pregunta si usted podría ayudar cuando nazca. Lucas dice que el bebé necesitará a su abuela buena, no a la abuela mala que está en la cárcel. Esa conversación me mantuvo despierta durante noches. ¿Hasta dónde llegaba mi responsabilidad? Ya estaba criando emocionalmente a 2 nietos traumatizados. ¿Debía extender esa responsabilidad a tercero que ni siquiera había nacido? ¿Podría hacerlo sin abrir puertas a Mariana nuevamente? Hablé con Patricia. Mi hermana, siempre práctica, fue directa. Elena, ese bebé no tiene culpa, pero tampoco tienes obligación de sacrificarte más. Ya diste suficiente, ya perdiste suficiente. Si decides ayudar, hazlo con límites claros. Si decides no involucrarte, también es válido. Tu salud mental importa. Hablé con mi terapeuta. Sí, yo también estoy en terapia ahora.
sesiones semanales con psicóloga especializada en trauma familiar. Ella me ayudó a entender que perdonar y reconciliar son cosas distintas, que puedo perdonar eventualmente sin permitir que Mariana vuelva a estar cerca de mí, que poner límites no es crueldad, sino supervivencia. Hace 2 semanas tomé decisión. Contacté a Roberto y le propuse plan. Cuando nazca el bebé, yo cubriría gastos médicos no incluidos en seguro básico de prisión. Pagaría también las primeras necesidades, cuna, ropa, pañales, fórmula. Pero no tendría contacto directo con Mariana. Todo se manejaría a través de Roberto y servicios sociales. Roberto aceptó con gratitud que me rompió el corazón. Elena, después de todo lo que mi familia te hizo, sigues siendo más generosa de lo que merecemos. No lo hago por Mariana, respondí firmemente. Lo hago por ese bebé inocente. Y por Valentina y Lucas, que necesitan ver que su abuela elige amor incluso cuando es difícil. El miércoles pasado, recibí noticia inesperada. El banco había aprobado mi solicitud para convertir parte de mi cuenta de inversión en préstamo educativo para mis sobrinos, los hijos de Patricia. 400,000 pesos divididos entre 4 jóvenes para universidad. El notario Javier preparó documentos asegurando que este dinero tampoco pudiera ser reclamado por Mariana jamás. Patricia lloró cuando se lo conté. Elena, eres demasiado buena. Después de todo, todavía piensas en los demás. Pero no es bondad. Es elección consciente de no permitir que la traición de Mariana me convirtiera en persona amargada. Es decidir que mi legado será generosidad genuina, no acumulación de riqueza que al final no me llevaré a la tumba. Doné oficialmente los 2,400,000 pesos como prometí. La ceremonia fue en febrero, con representantes de las 3 organizaciones presentes. Me agradecieron con lágrimas. Una anciana de 82 años que había sido víctima de abuso financiero por su hijo, me abrazó susurrando. Gracias por pelear, gracias por ganar, nos da esperanza a todas. En ese momento entendí que mi historia no era solo mía, era de miles de personas mayores abusadas por familiares que deberían protegerlas. Mi victoria era victoria de todas ellas. La casa que heredarán mis sobrinos está valuada ahora en 3,200,000 pesos después de remodelaciones modestas. Ellos no lo saben todavía. Será sorpresa cuando yo ya no esté. Mientras tanto, la disfruto plenamente. Organizo cenas mensuales donde invito a amigas del barrio. Adopté gata gris, que bauticé Libertad. Tomé clases de pintura en acuarela en centro comunitario. Estoy viviendo, no solo existiendo. El domingo pasado, durante visita con mis nietos, Valentina me preguntó algo que me dejó sin palabras. Abuela, ¿todavía amas a mamá aunque esté en la cárcel? La pregunta era mina emocional. Lucas dejó de jugar con sus carritos y me miró esperando respuesta. Roberto se tensó visible en el sofá. Respiré profundo. Mi amor, amar a alguien no significa permitir que te lastimen. Tu mamá tomó decisiones muy malas que lastimaron a mucha gente, especialmente a mí. Parte de mí siempre amará a la niña que ella fue alguna vez. Pero no puedo tener relación con la persona en que se convirtió. Y está bien tener sentimientos complicados. Pueden amar a su mamá y estar enojados con ella al mismo tiempo. Valentina asintió lentamente. Yo también tengo sentimientos complicados. A veces la extraño. Otras veces estoy enojada porque nos hizo pasar por esto. Eso es completamente normal, le aseguré abrazándola. Y cuando seas grande, decidirás qué tipo de relación quieres con ella. Nadie te obligará a nada. Roberto me buscó con la mirada y vi gratitud profunda en sus ojos. Criar hijos en estas circunstancias era infierno que nadie merece. Pero él lo estaba intentando. Eso contaba para algo. Anteayer, jueves, recibí llamada de la prisión. Mariana solicitaba visita presencial conmigo. Primera vez que pedía algo directamente en 5 meses. El coordinador explicó que las presas tienen derecho a solicitar reunión con familiar directo una vez cada 6 meses si hay asunto urgente. ¿Qué considera ella urgente? Pregunté con voz neutral. Quiere discutir el futuro del bebé, planificación postparto. Dice que necesita su guía. Rechacé la solicitud. No estoy lista.
Quizás nunca lo estaré. Mi sanación no incluye exponerme nuevamente a manipulación potencial. Javier respaldó mi decisión. No le debes nada, Elena. Absolutamente nada. Esta mañana, sábado, desperté sintiéndome más ligera que en meses. El sol entraba por mi ventana con cortinas nuevas. Libertad ronroneaba en mi regazo. Tenía planes de almorzar con Patricia y sus hijas. Por la tarde, clases de acuarela. Mañana, visita con mis nietos. Mi vida no es perfecta. Cargo tristeza de haber perdido a mi hija. Llevo cicatrices de traición que probablemente nunca sanarán completamente. Hay noches donde lloro recordando a la Mariana dulce de hace 30 años, preguntándome dónde se torció todo. Pero también tengo paz. La paz que viene de saber que defendí mi dignidad cuando hubiera sido más fácil rendirme. De saber que mis nietos aprenderán que el amor real incluye límites saludables. De saber que mi legado será generosidad elegida conscientemente, no riqueza robada por traición familiar. Mariana saldrá de prisión probablemente en 2 años si se comporta bien. Tendrá 38 años. Su hijo o hija tendrá 1 año y medio. Lucas tendrá 11, Valentina 13. Será diferente mundo para ella entonces. Uno donde no tengo obligación de recibirla con brazos abiertos. Si algún día, muchos años en el futuro, Mariana verdaderamente cambia, si hace trabajo interno profundo de reconocer el daño que causó, si se convierte en persona genuinamente transformada, quizás podamos tener conversación superficial en cumpleaños de nietos. Quizás. Pero nunca volverá a ser mi hija de la forma que fue. Ese barco navegó, se hundió y está en el fondo del océano. La confianza, una vez destruida tan completamente, no se reconstruye. Se reemplaza con algo diferente. Respeto cauteloso desde distancia segura. Me terminé mi café contemplando mis geranios florecientes. La vida continuaba. No de la forma que imaginé cuando Mariana era bebé y yo soñaba con futuro compartido, lleno de amor mutuo. Pero continuaba de todos modos. 62 años me enseñaron que sobrevivir no es solo respirar, es elegir levantarte cada mañana y decidir que tu historia no terminará en tragedia, que la traición de otros no definirá quién eres. Soy Elena Castillo, viuda, madre traicionada, abuela resiliente, mujer que se negó a ser víctima. Mi casa modesta es mi palacio. Mis muebles viejos son tesoros. Mi vida sencilla es extraordinaria porque la elegí en mis propios términos. Y si tuviera que hacer todo nuevamente, defendería mi dignidad exactamente igual. Porque al final, lo único que realmente poseemos en esta vida es nuestra integridad, y la mía permanece intacta, cicatrizada, pero inquebrantable. Esa es mi victoria verdadera. No el dinero recuperado ni las sentencias de prisión, sino saber que cuando intentaron destruirme, me mantuve firme. Saber que mis nietos crecerán viendo que su abuela tenía columna vertebral de acero cubierta de amor genuino. La primavera está aquí, y yo también sigo aquí, floreciendo contra todo pronóstico, como mis geranios. Hermosa en mi imperfección, fuerte en mi vulnerabilidad, libre finalmente. Y eso, al final del día, es más de lo que Mariana jamás logró quitarme.